Bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Y bueno, como saben, en este canal nos encanta hablar de lo que nos apasiona, el mundo de las celebridades, los chismes jugosos y, por supuesto, nuestros amores turcos. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por ahí, un rumor que ha generado mucha curiosidad y debate, y que involucra a uno de los galanes más queridos y admirados de Turquía, el mismísimo Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una afirmación que ha resonado en muchos medios y foros de fans. ¿Realmente se dijo que Can Yaman nunca se casará? Y lo más importante, ¿cuáles son las razones que sustentan esta impactante declaración? Vamos a explorar a fondo este tema, analizando las posibles causas, los rumores, las declaraciones y, por supuesto, las especulaciones que rodean la vida personal de este icónico actor. Prepárense para un viaje lleno de información, de análisis y, como siempre, de mucho entretenimiento. Antes de que empecemos, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y créanme, tenemos mucho contenido emocionante por venir. Además, suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y más contenido interesante. Así que, por favor, suscríbanse. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y su ¿posible soltería eterna? Bien, empecemos por el principio. La afirmación de que Can Yaman nunca se casará no es algo que surgió de la nada. Ha habido una serie de factores, rumores y, por supuesto, las propias acciones y declaraciones del actor que han alimentado este rumor. Es importante aclarar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Can Yaman de que no planea casarse nunca. Sin embargo, la persistencia del rumor y la forma en que ha sido difundido y comentado nos dan una idea de por qué esta idea ha calado tan hondo en la opinión pública. *** La implacable carrera profesional, un huracán de éxito ***. Una de las razones más comunes que se mencionan es su intensa dedicación a su carrera profesional. Can Yaman es conocido por ser un actor muy trabajador, extremadamente comprometido con su oficio y con una ética laboral impecable. Ha participado en numerosas producciones exitosas, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha demostrado ser un actor versátil y con una gran capacidad de adaptación. Desde sus inicios con series como Erkencikus hasta sus proyectos más recientes, Can Yaman ha demostrado una dedicación absoluta a su trabajo, lo que lo ha llevado a viajar constantemente, a estudiar diferentes idiomas y a participar en proyectos que requieren una gran inversión de tiempo y energía. Profundizando un poco más en este punto, es crucial entender la magnitud de la agenda de Can Yaman. Su ascensión a la fama fue meteórica. La serie Erkencikus no solo lo catapultó al estrellato en Turquía, sino que también lo convirtió en un fenómeno global. La demanda de su presencia se disparó y comenzó a recibir ofertas de proyectos en diferentes países. Esto implicó una vida en constante movimiento, un compromiso inquebrantable con el trabajo y una inversión significativa de tiempo y energía. La preparación para cada papel es otro factor que debemos considerar. Can Yaman no es solo un actor que memoriza guiones, es un artista que se sumerge en cada personaje, que se esfuerza por entenderlo a fondo y que se prepara física y mentalmente para interpretarlo de la mejor manera posible. Esto puede incluir clases de actuación, entrenamiento físico intensivo, estudio de dialectos o idiomas, e investigación exhaustiva sobre el personaje y su contexto. Todo esto requiere tiempo, dedicación y un compromiso total. Además, la naturaleza misma de la industria del entretenimiento es implacable. Los rodajes suelen ser largos y demandantes, con horarios irregulares y largas jornadas de trabajo. Los actores deben estar disponibles para ensayos, filmaciones, entrevistas, sesiones de fotos y promociones. Esta exigencia constante puede dificultar la conciliación con una vida personal estable. *** La reserva en la vida privada, un enigma desafiante ***. Además de la dedicación a su carrera, otro factor que se menciona con frecuencia es su personalidad. Can Yaman es conocido por ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Si bien es muy activo en redes sociales, donde comparte fotos y vídeos sobre su trabajo y sus proyectos, rara vez habla públicamente sobre sus relaciones sentimentales. Esto ha generado mucha especulación y ha alimentado el misterio en torno a su vida privada.
Esta reserva, que algunos podrían interpretar como frialdad, es más bien una forma de proteger su intimidad. En un mundo donde la vida de las celebridades se expone constantemente al escrutinio público, mantener un cierto grado de privacidad es crucial para preservar la salud mental y emocional. Can Yaman, al ser consciente de la voracidad de los medios y de las redes sociales, ha optado por mantener un cierto control sobre su vida personal, evitando exponerla a la especulación y a los juicios. Es importante destacar que el hermetismo no es sinónimo de soledad. Simplemente significa que Can Yaman prefiere mantener sus relaciones personales fuera del alcance de los medios y de los fans. No se sabe mucho sobre sus amigos, familiares o círculos sociales más cercanos, lo que alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Sin embargo, esta elección personal es comprensible y respetable. ***, las relaciones sentimentales, breves destellos en la trayectoria ***. Otro aspecto importante a considerar son las relaciones sentimentales que ha tenido Can Yaman a lo largo de su vida. Si bien es una persona muy discreta, se le han conocido algunas relaciones, que han sido muy comentadas por los medios y por sus fans. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido duradera. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación sobre su posible soltería. Analizar las relaciones pasadas de Can Yaman nos permite vislumbrar algunos patrones y posibles razones para la falta de relaciones a largo plazo. Algunas de estas relaciones fueron muy mediáticas, mientras que otras se mantuvieron en un perfil más bajo. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas y la dificultad de mantener una relación a distancia son factores que pudieron haber influido en la duración de estas relaciones. Es fundamental recordar que las relaciones sentimentales son complejas y personales. No podemos juzgar ni especular sobre las razones por las que una relación no funcionó. Cada persona tiene sus propias necesidades, expectativas y prioridades en una relación. Lo importante es respetar la privacidad de Can Yaman y no hacer conjeturas basadas en información incompleta. ***, el contexto social y cultural, la presión del deber ser ***. Además de los factores mencionados, también hay que considerar el contexto cultural y social. En Turquía, como en muchos otros países, la presión social para casarse es muy fuerte, especialmente para las mujeres. Sin embargo, cada vez más personas, especialmente los jóvenes, están eligiendo otras opciones, como vivir en pareja sin casarse, o simplemente enfocarse en su desarrollo personal y profesional. Can Yaman, al ser una figura pública y un modelo a seguir para muchos jóvenes, podría estar enviando un mensaje de empoderamiento y de libertad individual, mostrando que es posible tomar decisiones diferentes y vivir la vida de acuerdo a las propias convicciones. La sociedad turca, al igual que muchas otras, ha experimentado una evolución en sus valores y expectativas. La idea tradicional del matrimonio como una institución obligatoria está siendo cuestionada por las nuevas generaciones, que buscan relaciones más auténticas y basadas en la libertad individual. Can Yaman, al ser un hombre moderno y con una mentalidad abierta, podría estar reflejando esta tendencia. ***, la imagen pública y las expectativas de los fans, el ideal de príncipe azul ***. Otro punto interesante que quiero destacar es la percepción que tiene el público de Can Yaman. Muchos de sus fans lo ven como un hombre ideal, como un príncipe azul, y tienen grandes expectativas sobre su vida personal. Esto, por supuesto, puede generar una presión adicional sobre él, ya que cada movimiento que hace, cada persona con la que se relaciona, es objeto de análisis y especulación. Es posible que Can Yaman, al ser consciente de esta presión, prefiera mantener su vida personal alejada del foco mediático para evitar alimentar falsas expectativas o crear malentendidos. La imagen pública de Can Yaman es un activo valioso, y es comprensible que quiera protegerla. El hecho de ser percibido como un hombre atractivo, exitoso y con una gran reputación le ha abierto muchas puertas en su carrera profesional. Sin embargo, esta misma imagen puede ser una espada de doble filo. Las expectativas de los fans pueden ser muy altas, y cualquier decisión personal que tome Can Yaman puede ser objeto de crítica y especulación. ***, marketing y relaciones públicas, un rumor estratégico, ***. También es importante mencionar que en ocasiones, las afirmaciones sobre la vida personal de las celebridades son simplemente estrategias de marketing o de relaciones públicas. Los medios de comunicación, los representantes y los propios actores pueden utilizar rumores y especulaciones para mantener la atención del público y generar interés en sus proyectos.
En el caso de Can Yaman, la afirmación de que nunca se casará podría ser una forma de mantener su imagen de soltero codiciado, de aumentar su atractivo para el público femenino y de generar interés en sus próximos proyectos. La industria del entretenimiento es un negocio y, como tal, está sujeta a estrategias de marketing y relaciones públicas. Los rumores, las especulaciones y las controversias pueden ser herramientas valiosas para mantener la atención del público y generar interés en los proyectos de los artistas. No podemos descartar que la afirmación de que Can Yaman nunca se casará sea una estrategia para mantenerlo en el centro de la atención, especialmente en un momento en que está trabajando en nuevos proyectos. ***, ¿qué hay de cierto? La incógnita final ***. En resumen, la afirmación de que Can Yaman nunca se casará es un tema complejo y multifacético, que involucra una serie de factores y de posibles razones. Desde su dedicación a su carrera profesional y su personalidad reservada, hasta las posibles presiones sociales y las estrategias de marketing, todo esto contribuye a alimentar el rumor y a generar mucha curiosidad y debate. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto el propio Can Yaman. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, interpretar los hechos y especular sobre las posibles causas. Lo que sí es seguro es que independientemente de si decide casarse o no, Can Yaman seguirá siendo una figura muy querida y admirada por sus fans, por su talento, por su carisma y por su dedicación a su trabajo. ***, más allá del rumor, la celebración del éxito ***. Más allá de la especulación sobre su vida personal, es importante recordar y celebrar el éxito profesional de Can Yaman. Su talento como actor es innegable y su dedicación a su trabajo le ha permitido conquistar al público de todo el mundo. Ha demostrado su versatilidad interpretando personajes diversos y complejos, y su carisma y encanto han cautivado a millones de personas. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. No debemos olvidar que tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Lo importante es respetar sus elecciones y celebrar sus logros profesionales. ***, el legado de Can Yaman, un ícono en construcción ***. Can Yaman ya ha dejado su huella en la historia de la televisión turca y cada vez más en la escena internacional. Su trabajo ha inspirado a muchos y su imagen ha sido un ejemplo de profesionalismo y dedicación. Su legado como actor, independientemente de sus decisiones personales, es innegable. El futuro de Can Yaman es prometedor. Con su talento y su determinación, seguramente seguirá cosechando éxitos y conquistando nuevos desafíos. Lo importante es seguir disfrutando de su trabajo y apoyar sus proyectos, independientemente de su estado civil. ***, conclusión y reflexión final ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que les haya resultado interesante. Hemos explorado a fondo el rumor de que Can Yaman nunca se casará, analizando las posibles razones y los factores que sustentan esta impactante declaración. Hemos revisado su dedicación a su carrera, su personalidad reservada, las presiones sociales y las posibles estrategias de marketing. Recuerden que este es un tema de especulación y que la verdad, en última instancia, solo la conoce Can Yaman. Sin embargo, espero que este vídeo les haya brindado una visión más clara y completa de este rumor tan comentado. Antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman se casará algún día? ¿Cuáles son sus razones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las celebridades turcas. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!